Hoy en el canal estrenamos una nueva marca, una marca que va de la mano del grupo Stellantis, pero que tiene muy poca relación, al menos a nivel de desarrollo, ¿vale? Porque esta es una marca que proviene de China y que viene a traer una gama de modelos muy interesantes. Y en el día de hoy tenemos este SUV que viene con mucha carga tecnológica y interesante a nivel de motorización. Estamos con la marca Leapmotor. Leapmotor se estrena en Supermotor Online y nos trae este modelo C10 REV, R-E-E-V. ¿Y qué significa estas siglas, Ángel? Pues simplemente es un modelo que usa un motor térmico, gasolina, para generar electricidad y poder tener una mayor autonomía eléctrica. Pero ¿este motor tiene contacto con las ruedas? No. Este coche viene a ser un eléctrico puro, un eléctrico donde estos motores ofrecen la movilidad de sus ruedas, pero el motor gasolina únicamente está como un generador. Tenemos opciones 100% eléctricas sin motor gasolina en el modelo C10, pero hoy vamos a probar esta gran alternativa que incluso en China venden 1,5 millones de coches, unas cifras que superan incluso las que tenemos aquí en España. Así que dentro intro y vamos a conocer este Leapmotor C10 REEV. Bienvenidos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor Online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Vamos a dar nuestro repaso exterior y aquí encontramos este C10 de Leapmotor con un diseño que a día de hoy te puede encajar sobre todo en la línea de este mercado chino, pero que tiene ciertos toques que nos puede recordar a modelos sobre todo europeos. Vemos este frontal donde principalmente vemos mucha zona de chapa, una línea muy fina para lo que son las ópticas delanteras, con toda esta zona también de óptica, y por supuesto hacer un coche eléctrico pues tenemos toda esta zona carenada, muy sellada, y esta zona abierta que es para mejorar el flujo de aire y tener mejor aerodinámica. Toda esta parte lateral también con entradas de aire y los antinieblas aquí debajo. Un capó que tiene esta zona bastante plana con estas aristas a los laterales y el logo del Leapmotor justo aquí en el capó. Una forma bastante bonita, estilizada, con cierta agresividad según cómo los veas, pero me parece un frontal bastante acertado. Aquí vemos parte del sistema de cámaras 360, esta es la frontal, y la matrícula en la zona intermedia. En el lateral ya encontramos ciertos detalles que nos pueden ir recordando a otros modelos incluso europeos, ¿no? Y poco a poco os iré detallando a qué modelos me refiero. Aquí notamos en la aleta este elemento con el Leapmotor en negro brillo, donde puede llevar sensores y cámaras integrados, y toda la parte de pasos de rueda que van marcados en la chapa aquí, y no tenemos elementos de plástico en negro que le den ese toque de sub, ¿no? Aquí la marca creo que ha intentado cuidar y llevarlo más a un detalle de coche premium, ¿no? Toda la zona superior en negro brillo con las carcasas, todas estas zonas de la parte de los marcos de ventana también en negro brillo, y las barras en el techo también en negro brillo, cristales oscurecidos y las manetas que van totalmente enrasadas. Tenemos que pulsar aquí para abrir la puerta tanto delantera como trasera, y aquí tenemos la tapa para la zona de repostaje, porque como os he dicho tenemos gasolina, un depósito de 55 litros para poder tener movilidad con el generador. Eso lo explicaré en la parte dinámica. Y para esta versión tenemos estas llantas en color gris así antarcita, bastante bonitas, de tamaño 20 pulgadas, con unas gomas 245-45 de perfil, firmado por Dunlop.
Los plásticos negros no están ausentes del todo, sí que por la zona de las taloneras y las partes bajas de los paragolpes llevamos esas protecciones en negro para dar ese remate final en todo el diseño. Aquí ya en la parte de la trasera vemos parte del piloto trasero que va unido, como es la moda a día de hoy, con este formato horizontal, pero que va unido de un lado a otro y que me da cierto recuerdo a modelos como el Porsche Macan, por ejemplo. Tiene ese diseño bastante parecido. Por supuesto, aquí en la zona de la luneta vemos un alerón bastante prominente con la tercera luz de freno en LED en esta zona central y la luneta totalmente limpia. Lo que es el cepillo de la limpia luneta está integrado aquí justo debajo del alerón y eso hace que todo el diseño esté bastante limpio en este portón. Aquí Leapmotor en la zona central y el modelo C10 en esta zona. Como detalle podría haber, esto ya es una humilde opinión, para especificar en qué modelo o versión estamos, tener aquí por ejemplo el modelo REV justo debajo del C10, pero esto para los más detallistas, si vemos la doble tapa de repostaje en ambos lados del pilar, ya notaremos a qué modelo nos referimos, ¿no? En este caso gasolina y eléctrico por ambos lados del pilar C. Y la zona baja, un paragolpes muy sencillo con esta línea de difusor en plástico negro y la matrícula en esa zona junto con los sensores traseros. Así que nada, ya visto todo esto, vámonos al interior. Comenzamos por el maletero. Aquí esta hendidura que está justo en el paragolpes nos insinúa de ir a meter la mano y accionar el pulsador para abrir, pero no. También las marcas implementan justo debajo de la óptica algún tipo de pulsador, pero no. Justo aquí debajo donde están las luces para la matrícula, tampoco. Está en un botón muy pequeñito en esta zona, pulsamos y ya tendríamos el maletero abierto. Un maletero que está con capacidad mínima de 400 litros y 1375 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos. Para abatir los asientos tenemos los pulsadores justo aquí y podremos abatirlos en formato 70-30. Allí veis cómo quedaría todo el suelo bastante enrasado y con una capacidad bastante buena. Eso sí, como veis tenemos esta altura típica de SUV que viene bastante bien para cargar objetos más voluminosos, pero justo debajo no podremos llevar nada, muy poca cosa, chaleco, cosas pequeñas, ¿vale? Aquí incluso tenemos esta entradilla para tener acceso a la batería de 12 voltios, ¿vale? Es un corcho de toda la vida, pero bueno, está aquí expuesto junto en los laterales con un subwoofer para el sistema de audio en este lateral. Y en este otro lateral, aparte de tener otro gancho como en el otro, tenemos la iluminación y un pequeño hueco para alguna botella o algo que queramos dejar aquí. Como veis, yo mido 1,77 y aquí ya voy rozando un poco con el techo. También es verdad que el suelo no está totalmente recto, nivelado, así que bueno, digamos que con mi estatura puedo estar correctamente aquí con el portón y tenemos el pulsador para cerrar e ir a las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. Tenemos una entrada bastante buena, muy generosa, una entrada bastante grande, que esto favorece sobre todo lo que es la batalla del coche y se nota un montón aquí dentro. Estoy en un salón, esto en cuanto a espacio para las rodillas de sobra, incluso puedo cruzar las piernas, como veis, y esto en un coche de estas dimensiones, la verdad es que está muy aprovechado. Es la ventaja que tienen los eléctricos, sobre todo en la exposición de los motores, de cómo pueden desarrollar toda esta parte mecánica para favorecer la habitabilidad, y aquí en este Leapmotor se nota. Las calidades, también tenemos muy buenas calidades, todo con materiales integrados en doble tonalidad, más oscura, más clarita, pero que mantiene una calidad premium notable. Zona superior más clarita, toda más en este toque hueso, que le da también mucha iluminación en el interior, se respira junto con este techo panorámico bastante luz y esto favorece también al uso del coche, ¿no? Vamos aquí como en un salón, ¿no? Como estar en casa, y la verdad es que me gusta.
Buena ventana, muy grande, buena altura. También llevamos aquí en el pilar C otra ventana tipo custodio y todo está muy bien iluminado. Una banqueta que incluso tenemos este cuero que es vegano, entiendo yo, porque tiene allí una etiqueta que nos especifica que es de producto reciclado. Y bueno, habría que ver bien las especificaciones. Aquí durante la edición intentaré poner algún disclaimer hablando de esta parte. Y en la zona central llevamos salida de clima con dos puertos USB, USB-A y USB-C y poco más. El suelo es totalmente plano, con lo cual la plaza central será igual de cómoda. En cuanto a espacio sí, podremos ir con las piernas juntas, y en cuanto a anchura perfecto, pero sí que llevamos un poco más de dureza en la zona baja y en el respaldo también un poco más duro. Por eso tenemos este reposabrazos que normalmente son más durillos y hacen que la plaza central sea más incómoda que la de los laterales. Así que eso también le pasa a estos coches. Eso sí, aquí en esta zona tenemos iluminación justo en los asideros laterales y tendremos iluminada hasta ese punto. Tenemos sistema de altavoces aquí integrados en la puerta y bolsillos tanto en puertas como en los respaldos traseros para revistas y en las puertas alguna botella. Buena calidad, buen espacio. Yo creo que al menos aquí tiene buena nota. Vamos a ver en la parte delantera. Accedemos a la parte delantera. El asiento del piloto se ajusta para tener un acceso mucho más fácil y cómodo. Cerramos. El asiento se vuelve a poner en la posición adecuada e incluso nos indica que ya nos activa la calefacción del asiento para ir algo calentitos, y eso que ya estamos con unas temperaturas bastante fresquitas. Aquí, bueno, vemos un diseño muy típico de las marcas asiáticas, sobre todo por el tema de pantalla. Tenemos aquí una pantalla principal que viene a ser el cerebro del coche, pero también mantenemos el cuadro de instrumentos en un formato de pantalla un poco más pequeño, pero muy útil para tener toda la información de la conducción aquí en un pispás, ¿no? En cuanto lo tenemos aquí ya en nuestra vista, en el volante, mantenemos nuestra concentración, ¿no? No lo tenemos todo en la pantalla, ¿no? Aparte ergonómica, pues esto de las pantallas así separadas pues tiene su ventaja y desventaja. Sí que tenemos los materiales todo bien expuestos como en la parte trasera, incluso mejor, con detalles así en efecto aluminio, luces justo debajo aquí de las salidas de aire que van integradas en este formato, que bueno, me parecería un poco como una rejilla que se está usando tanto ahora en los baños, ¿no? En los servicios, que tiran del agua, ¿no? Como las fuentes, entra por aquí y recircula, ¿no? Me parece un poco ese formato, pero bastante curioso y bonito de ver, no tiene nada negativo. El airbag justo aquí va indicado en esta pequeña placa en la zona alta. Y bueno, todo con buen material, mullido. Tenemos aquí la cámara en el pilar A para lo que es la parte de monitorización del conductor, y un volante un tanto achatadito en esta zona alta y aquí en la zona baja, pero con buen grosor y buen tacto. La palanca de cambio justo aquí y los limpias en esta zona. En esta zona baja ya encontramos esta parte con los dos portabebidas, esta zona para lo que es la carga inductiva del móvil, pero además nos lee la tarjeta, una tarjeta que como veis la tenemos aquí y es la que nos permite encender el coche. En este caso pisamos y ya el coche se nos enciende, ¿vale? Ya el coche estaría encendido y ahí ha encendido con el motor gasolina. Ahí podemos ver el cuadro de instrumentos con toda la información, aquí con este formato tipo Tesla, ¿vale? Que podremos hacer selección múltiple dependiendo en qué modo vayamos, igual aquí, ¿vale? Ahí podremos ver diferentes opciones y la pantalla multimedia que os he comentado. Aquí tenemos toda la zona de apps con App Store, Amazon Music, Vivaldi Browser, que podremos navegar, ver por ejemplo nuestros vídeos, eso sí, en parado, y bueno, toda la información. Aquí tenemos la parte de clima que podremos ir renovando justo aquí con toda esta zona, toda esta parte que podremos ir tocando, va saliendo aire ahora por debajo, modo eco,
temperatura, la verdad es que está muy bien. Y toda esta zona, bueno, aquí tenemos cómo está expuesto esta guantera, esta parte también de guantera intermedia con conector 12 voltios y un conector USB justo allí debajo. Unos asientos con buen formato, buen material y buenas formas. Aquí justo debajo abrimos, tenemos la guantera para documentación, la cerramos y aquí en la zona alta tenemos toda esta botonería para abrir y cerrar la persiana, que la podremos abrir hasta el nivel que queramos. En los espejos tenemos iluminación integrada, tanto en el copiloto como en el piloto. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos en marcha a ver qué tal va este Leapmotor C10 Rev en la carretera. Acompáñame. Ya estamos al volante del Leapmotor C10 Rev REEV, una versión que por supuesto aumenta el interés de los usuarios porque están en esa fase de intentar pasar a la era electrificada, pero que temen por las autonomías y no poder viajar con su coche. Y este coche realmente es el que te va a permitir estar un poco más tranquilo en ese sentido. ¿Y en qué aspecto te va a dar tranquilidad? Pues simplemente este coche, como os he dicho al inicio del vídeo, mantiene un motor 1.5 gasolina que no va conectado a los ejes, es decir, no mueve las ruedas en sí, pero sí que hace de generador para cargar batería y poder tener esa autonomía un poco más duradera, ¿no? Una batería que está en el entorno de los 28,7 kilovatios de capacidad útil, que es bastante pequeña para hablar de un coche eléctrico, pero que gracias a este generador gasolina con un depósito de 50 litros, que anteriormente he dicho 55, pero son 50 litros, nos da una autonomía extendida. Hay que recordar que ya han existido modelos ya de antaño que tenían este sistema, por ejemplo el Chevrolet Bolt, el Opel Ampera, teníamos el i3 Rex, que también lo probamos en el canal hace mucho tiempo, que tenían esta filosofía, ¿no?, de recarga por motor gasolina como un generador y el coche se mueve netamente por motores eléctricos. A día de hoy tenemos también modelos que van de esta manera. Uno de los que recuerdo, porque ha sido también una marca que ha apostado por esta tecnología, ha sido Nissan, que con el sistema ePower tienen un sistema muy similar para este tipo de función. El Leapmotor nos trae con este C10 el modelo Rev para tener esta alternativa, una alternativa digamos híbrida, pero que puede parecerte ser un híbrido enchufable, pero no es así, es un rango extendido, un eléctrico de rango extendido. Tiene 215 caballos a 320 Nm par, el coche pesa muy cercano a las 2 toneladas, esto incluso nos puede tener un poco de miedo, porque al tener 215 caballos, 320 Nm par, quizás nos resulte hasta algo cortito para mover un coche con contundencia, pero este coche no busca contundencia. Este coche lo que busca es un nivel de confort bastante bueno, bastante aceptable, y que nos permite bueno, hacer el uso cómodo en viaje. Ya habéis visto en el interior, todo con muy pero que muy buena calidad. Entonces este coche además nos permite unas recargas en corriente continua, carga rápida de hasta 67 kilovatios y en corriente alterna de hasta 6,6 kilovatios. Esto, bueno, debido a que es una batería bastante pequeña de lo que estamos acostumbrados a ver en coches eléctricos, pues permiten esa recarga y la tendríamos a buena autonomía en muy poco tiempo. El coche tiene buenas asistencias de conducción, muy ágiles en cuanto a lectura y reconocimiento del tráfico, sobre todo señales también de carril. La verdad es que en ese sentido me ha gustado cómo está planteado el sistema ADAS de este coche. En cuanto a la disposición y ergonomía, muy correcta. Como os he dicho antes, la parte de cuadro de instrumentos me encanta que esté expuesto para tener el resumen aquí, y bueno, nuestra pantalla multimedia que la tenemos también aquí a la mano. Eso sí, todo con usabilidad, clima, todo por pantalla. No tenemos botones físicos para poder acceder a elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, también
también incluso la regulación de los espejos, todo se hace como en los Tesla, que va todo con estos mandos, vamos eligiendo y vamos moviendo con los mandos del volante. Cosas que nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas tecnologías, nuevas eras, pero que para personas que os cuesta un poco más esta fase tecnológica, os puede venir bastante mal o muy regular para poder hacer un uso correcto del coche, ¿no? Al menos a nivel ergonómico. A nivel de frenada, un coche que me ha impactado desde el primer momento, porque es un coche que tiene una frenada inmediata, muy inmediata. Además se nota que la mordida es buena y es un coche que con solo tocarle un poco inmediatamente notas como el coche frena prácticamente en seco. Una frenada muy buena, un equilibrio de la suspensión entre lo confortable y por supuesto un toque durillo para no sentirnos con demasiado balanceo como es acostumbrado en los coches SUV, pero eso también va un poco enfocado al nivel de puesta a punto, sobre todo por el peso que lleva el coche, ¿no? Casi 2 toneladas, pues también favorece un poco en ese nivel. Si bajamos aquí la pantalla tenemos acceso a los niveles de conducción, ¿no? Los modos de conducción. Tenemos el modo Comfort, el modo Sport y un modo personalizado. Elegimos el modo Sport, el coche notamos un poco más de retención, pero que en el momento que pisamos el acelerador el coche mantiene una aceleración más contundente. Aceleramos a fondo, el recorrido del pedal es bastante cortito, aceleramos y ya notamos que el coche acelera muy bien, no tenemos un punch como de entrega inmediata de otros eléctricos, está muy dosificado pero muy correcto. ¿Qué consumos estamos haciendo? Estamos hablando de un promedio de consumo medio de unos 16,4 kilovatios hora, un consumo bastante acorde que incluso lo podemos bajar si no lo proponemos, así que estamos en unas cifras medias bastante atractivas, ¿no? ¿Qué autonomía tenemos? Aquí es donde entra un poco el juego de los números, ¿no? De las matemáticas. Estamos hablando de autonomías en el entorno de los 900 a 1000 kilómetros de autonomía, pero tiene un poco de juego, atentos. El coche administra, por supuesto, la parte de gasolina para generar electricidad y en principio no tendrías por qué recargar el coche, pero también es cierto que dependiendo de las funciones, cómo la lleves expuestas o seleccionadas, aquí tenemos el modo EV Plus, que nos permite tener un uso y ahorro de la parte eléctrica. Podemos ir en modo EV o en modo de combustible o mayor potencia, la cual ya tendríamos toda la potencia disponible a nuestro nivel de uso, ¿no? Aquí, dependiendo del modo que lleves elegido, que digamos que sería una segunda fase de modos de conducción, para elegir la parte, cómo queremos gestionar la parte de motor, si eléctrico, que ahorremos combustible, pues allí lo seleccionamos, ¿vale? Entonces ahí es donde entra un poco la función de más recarga, si usamos más el motor para que recargue más a fondo esta parte de batería, pero lo lógico sería que recargues también la parte eléctrica con el conector, con los cables, para así obtener un mayor rango de autonomía. Pero haciendo un uso correcto de estos dos sistemas, te aseguro que vas a tener 900 kilómetros asegurados de carretera, y siempre, por supuesto, con la alternativa de gasolina, que en este caso, al momento de que lo rellenes, que es mucho más rápido, siempre vas a poder mover el coche, porque el coche se va a asegurar que sí vas a poder mover el coche sin quedarte tirado, ¿vale? Va a mantener esa generación de energía y así tener siempre disposición de la parte eléctrica y mover el coche. Llegar a un mercado bastante lleno de modelos, sobre todo de marcas europeas, con muy buenas calidades, incluso con propuestas incluso más económicas, también derivadas de grupos europeos, tiene mucho riesgo. Y Leapmotor, de la mano del grupo Stellantis, llega para dar otro golpe de mesa, sobre todo de ese continente asiático, de China, para ofrecer sus modelos. Y en este caso el C10, yo estoy seguro que va a ser un modelo que se va a ver mucho por las calles, sobre todo por el precio y el impacto que quieren lanzar esta propuesta de modelos. Estamos hablando para esta versión REV de una media de unos 33.000 euros. Yo creo que es un precio muy, pero muy competitivo para todo lo que ofrece este modelo. ¿Lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿Tendremos que apostar por ello? Esto ya cada quien es libre de
decidirlo y optar por este modelo en cuanto a compra, ¿no? Si fiarnos de la marca o no. 33.000 euros, tenemos más de 900 kilómetros de autonomía con esa alternativa de motor gasolina para poder seguir viajando con mayor comodidad y unas recargas bastante buenas. Un coche que respira muy buena calidad en el exterior por supuesto es muy subjetivo, pero a mí por lo menos me gusta, pero aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Un modelo bastante redondo, yo diría que incluso no es perfecto en casi nada, pero tiene muy buena nota en todo. La verdad es que de esos modelos diría redondito a día de hoy y sobre todo viniendo de la marca china. Apuesta por lo que piden los clientes europeos. Agradecemos a Leapmotor España la sesión de este C10 y le damos la bienvenida al canal y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También no olvidéis que tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online y también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Le agradecemos la visita y emplazarles al siguiente vídeo. Adiós.